Buenos días, iglesia. Espero haya tenido una excelente mañana de domingo. Recuerde que la iglesia no es un lugar físico, una silla, un televisor. No, la iglesia somos nosotros. Así que seamos iglesia, alabémosle a Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Gracias, Señor. Hemos venido, Señor, a confesar con nuestros labios y con nuestro corazón, Señor, que tú eres nuestra vida, Señor, que nuestra existencia no tiene sentido si no es contigo, Señor. Gracias, Dios, porque nos has llamado
a ser tus hijos, nos has llamado a ser tu familia, Señor. Dios, gracias, Señor, por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia y compasión, porque somos polvo, Señor. Somos tan solo barro, Señor, el cual tú formaste con tus manos y soplaste aliento de vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste, Señor, la capacidad de poder adorarte, de buscarte, de glorificar a nuestro gran Rey y Dios. Tenemos hambre de ti, Señor. Padre, queremos más de tu verdad, queremos más, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Queremos cada día conocerte más y más, Señor, y que todas las áreas de nuestra vida estén sujetas a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos donde somos débiles. Ayúdanos donde a veces hemos dado permiso al pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa identidad tan preciosa que tú nos has regalado, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada persona que está viendo este mensaje, que está viendo, Señor, este tiempo contigo. Te pido que derrames sobre cada familia la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. La paz que viene por medio de Jesucristo. La paz que recibimos por estar en paz contigo, Señor. Solo por medio de nuestro Salvador. Y que sea tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Bendice los matrimonios, bendice a los jóvenes, a los solteros, bendice a los adolescentes, a los niños. Señor, bendice la obra de las manos de cada hermano de la iglesia. Bendícele, Señor. Señor, este día te adoramos y te exaltamos. Pongo en tus manos este mensaje, Señor, que ruego que me ayudes a ser fiel a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días, estimados hermanos, amigos en Cristo. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Iglesia Bíblica Berea, donde estamos compartiendo las Sagradas Escrituras para la edificación de los santos. Dios los bendiga. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy, muy bien junto a los suyos y siguiendo perseverando en los caminos del Señor todos los días, perseverando, esforzándonos cada día por cada día manifestar esa identidad que el Señor nos ha dado como sus hijos, como su iglesia, como sus sacerdotes, como su pueblo santo. Les saluda el pastor Juan Carlos Bermúdez, su servidor, junto a mi esposa, mis hijas y algunos hermanos. Servimos aquí en la iglesia al Señor y queremos darles las gracias por permitirnos llegar a sus casas. Queremos agradecerles por ese maravilloso gesto de confianza y bueno, la idea es que sigamos perseverando en los planes del Señor. Queremos recordarles nuestros servicios todos los miércoles. Estamos a las 7 de la noche. Estamos teniendo la serie de los 10 mandamientos. El miércoles pasado hablamos sobre el adulterio. Hablamos que la Biblia le ordena al pueblo de Dios a no adulterar. Y vamos a seguir con la serie de los mandamientos. Así que le invitamos para que se conecte con nosotros todos los miércoles a las 7. Y los domingos estamos a las 10 de la mañana y seguimos con la serie de Primera de Pedro. Aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio con sus donaciones voluntarias, recuerde que tenemos nuestra cuenta a nombre de la iglesia, que la voy a escribir en los comentarios de esta publicación, y también lo pueden hacer a través de DaviPlata las personas que deseen hacerlo. Sería de gran ayuda y de gran bendición que apoyen el ministerio. Muy bien, vamos entonces a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos 9 hasta el 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 hasta el 12. Muy bien, dice las Sagradas Escrituras: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey,
una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Muy bien, recordemos algunos aspectos de este libro que son importantes para seguir escudriñando y entendiendo el mensaje que Dios tiene para su pueblo a través de estos versos. Recordemos que esta carta es dirigida a creyentes no judíos que están siendo perseguidos por el Imperio Romano en cabeza de Nerón. Hablábamos el domingo pasado acerca de la causa de esa persecución y era que él los había acusado falsamente de haber incendiado la ciudad de Roma. Pero el domingo pasado vimos cómo Dios llama a esos creyentes que están en medio de esa sociedad a darles una nueva identidad que está basada en una nueva nacionalidad, en un nuevo servicio como sacerdotes del rey y en un uso exclusivo como propiedad de Dios. Todo esto para mostrar que la prioridad de la vida del cristiano está basada en su servicio a Dios, en su amor y entrega a Él como sirve un sacerdote. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho y que Dios ha hecho a la iglesia en todo su tiempo en la historia, para que la iglesia ya no viva para sí mismo, ya no busque planes o cosas solamente para su propio provecho, sino que viva en función de su rey, al cual sirven como sus sacerdotes. Ahora el apóstol Pedro se prepara para darles pautas de cómo deben manejar su vida social. Mis hermanos, este es un tema muy importante porque todos los creyentes tienen o tenemos una vida social. Todos estamos, querámoslo o no, en medio de una sociedad de incrédulos. Todos tenemos que estar compartiendo, bien sea a nivel de nuestros trabajos, a nivel de nuestros estudios, a nivel inclusive hasta de familia, con personas que no son creyentes en Cristo. Y tenemos que saber cómo comportarnos, porque es algo que la Escritura nos demanda, y vamos a hablar mucho de eso. Entonces el apóstol Pedro se prepara para darles pautas de cómo deben manejar su vida social en medio de muchos contradictores que los acusaban falsamente de ser malhechores y deshonestos. Según lo que uno puede ver en el libro de Primera de Pedro, uno se da cuenta que la sociedad en medio de la cual estaban los creyentes de esa época era una sociedad que los acusaba de ser malhechores y deshonestos. Constantemente los cristianos de ese tiempo tenían que vivir bajo el escarnio público, donde todos los ciudadanos romanos estaban constantemente señalando a los cristianos de ser personas que hacían lo malo y que eran deshonestas. Así que es en medio de esta sociedad que los acusa de malhechores, donde Dios les manda a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde más va a brillar la luz si no es en medio de la oscuridad? Es ahí donde el Señor le ordena a la iglesia que brille con la luz de Jesús. Es en medio de esa sociedad incrédula, en medio de esa sociedad que se burla, que señala, que escarnece a los cristianos, donde el Señor le pidió a la iglesia de ese tiempo que brillara.
Nuestro llamado sigue siendo el mismo. Nosotros debemos entender que estamos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra forma de vida. Recuerda que la identidad define la forma en la que vivimos. Por eso es importante que los creyentes entendamos que si vamos a vivir en una sociedad que no le interesa el Evangelio, una sociedad que no quiere obedecer a Dios, es ahí donde la identidad es muy importante. La identidad a la cual nos dedicamos los versos el domingo pasado. Recordémoslos. Dice en el versículo 9, pero ustedes son sacerdotes del Rey. En medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad que no quiere creer en Dios, el Señor le decía a su iglesia, vivan como sacerdotes del Rey. Y también les decía que eran una nación santa, una nación que había sido escogida por Dios, una nación que había sido conformada para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y posesión exclusiva, solamente para uso exclusivo de Dios. Es por medio de tener claro esa identidad que nosotros podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente bajo esa identidad, solamente bajo ese llamado, es que los creyentes brillan con la luz de Jesús. Solamente bajo esa identidad. No hay otra forma de brillar con el brillo de Dios, solamente bajo esa gloriosa identidad que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Por eso podemos mostrar la luz de Jesús en medio de una sociedad bajo tinieblas, bajo inmoralidad, bajo la más densa oscuridad. Y es ahí donde el Señor nos llama a vivir en sociedad. Como lo vamos a ver, si Dios lo permite, los domingos que siguen, vamos a ver que la vida social, según el apóstol Pedro, está dividida en 5 grupos. El primer grupo son los vecinos no creyentes. Los vecinos no creyentes. Es allí, recordemos, donde Pedro está diciéndole a la iglesia que vivan de una forma ejemplar. Los vecinos no creyentes es el primer grupo. El segundo grupo son las autoridades. Las autoridades. El tercer grupo son a los amos. Recordemos que en ese tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante, un símbolo de poder, un símbolo de ser una familia prestigiosa y pudiente, se medía por la cantidad de esclavos que habían en casa. Entonces, por eso Pedro está citando a los esclavos. Los esclavos inclusive vivían dentro de las familias. Pero vamos a hablar de eso más adelante. También habla acerca de la vida en el matrimonio. En el matrimonio. Y vamos a hablar acerca también de la vida social entre los mismos cristianos. ¿Listo? Pero hoy solamente nos vamos a dedicar al primer grupo, los vecinos no creyentes. Así que si usted tiene papel y lápiz y su Biblia, prepárese para tomar buenos apuntes de acuerdo a lo que hoy vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál era la forma de vida de esos vecinos no creyentes? Recordemos que los romanos estaban bastante influenciados por Grecia. El imperio que predominó antes de Roma fue el imperio griego. Y una de las características, o dos de las características que más identificaban al pueblo griego, era su intensa búsqueda por el placer. Eso era algo que marcaba mucho su vida. De ahí vienen algunas corrientes filosóficas. Dentro de esas están los estoicos, los epicúreos y todo lo que podemos ver como la cuna de los grandes filósofos de la existencia. Pero Roma tenía mucho dentro de todo lo que ellos vivían y sus costumbres, tenían mucha influencia del imperio griego. Y ellos eran personas que buscaban con mucha intensidad el placer. Y no solamente eso, eran personas a las que les gustaba mucho
la belleza, pero no la belleza interior, sino la belleza exterior. Eran personas que se preocupaban mucho por cómo estaban vestidas y admiraban mucho la belleza externa. Y la sociedad romana de la época en la que la iglesia está recibiendo esta carta está impregnada de esos valores, está impregnada de los valores de búsqueda de placer, de mucha búsqueda de reconocimiento personal. Y es en medio de esos valores que la iglesia está rodeada. Y ese es el estilo de vida de los vecinos, inclusive no creyentes, a los cuales vamos a hablar en un momento. Entonces, muchas veces ese estilo de vida que la Biblia y que las Escrituras y que los apóstoles ordenaban a los discípulos en su tiempo, llegaban a incomodar a los no creyentes. Recordemos que unos años atrás, inclusive, uno de los Herodes de su tiempo mandó a quitar la cabeza de Juan el Bautista porque él denunció que estaba casado con la mujer de su hermano. Entonces, miremos cómo muchas veces en la predicación y el mensaje de la Biblia va a incomodar a la sociedad que no tiene en cuenta a Dios. Y eso es lo que pasaba justamente en ese tiempo. Los cristianos y su forma de vida incomodaban a los vecinos no creyentes. Ahora, vamos al versículo 11. Vamos a estar hoy solo en el versículo 11 y 12. Vamos a dedicar a esos dos versos el tiempo de esta enseñanza. Y leamos la primera parte, y es: ¿de qué manera entonces deben vivir los cristianos junto a los vecinos no creyentes? Dice el versículo 11: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Paremos ahí. Lo primero que deben tener en cuenta los cristianos al vivir en medio de vecinos no creyentes es que deben recordar que no son de aquí. No son de aquí, no somos de esta tierra. A esto es lo que se refiere inclusive Pedro cuando lo hablaba en el capítulo 1, el versículo 17. Él dice en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 17, dice: recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pedro insiste bastante en el tema de que no somos de aquí. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo y también aquí lo está diciendo el apóstol Pedro. No somos de acá. Tan pronto hemos creído en Jesús, hemos sido hechos ciudadanos del reino de los cielos. Y a la hora de que nosotros entendamos que vamos a vivir frente a unos vecinos o rodeados por vecinos incrédulos, debemos entender que no somos de acá. Yo quiero que usted haga memoria de la última vez que usted estuvo en una ciudad diferente de donde usted vive, o posiblemente en un país diferente. Estoy seguro que usted extrañó las calles de su casa, extrañó su casa, sus cobijas, extrañó el olor de su hogar, sus costumbres, extrañó muchas veces hasta su pocillo donde toma café, extrañó la familia que vive ahí. ¿Por qué? Porque a la hora de que usted es de un lugar, en ese lugar están sus afectos, está lo que usted aprecia, está lo que usted lo identifica. Y por esa razón, la Escritura dice que nosotros no somos de acá. Pero usted se preguntará, pero si yo nunca he estado en el cielo, pastor. Bueno, yo tampoco. Pero lo que sí le puedo decir es que la Biblia dice que nos ha sido dado el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Cuando usted llega a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo, Dios coloca su Espíritu dentro de usted. Y ese Espíritu es un adelanto de la herencia gloriosa que Dios le va a dar. La paz que usted experimenta por medio del Espíritu es la paz del reino de los cielos.
El gozo que usted y yo experimentamos aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo es el gozo que experimentaremos a plenitud en la presencia de Dios. Entonces, no somos de acá, no somos de acá. Y así como el pueblo de Israel fue peregrino en ese desierto, nosotros de igual manera no pertenecemos a este lugar. Inclusive también dice él que somos residentes temporales. Somos extranjeros y residentes temporales. Por ende, cuando nosotros vivimos en sociedad, donde quiera que usted viva, debe recordar que ese no es su lugar final, que ese no es el lugar donde usted vivirá para siempre, porque si usted ha creído en Jesús, Jesús ha ido a preparar una morada para usted, para después venir a llevárselo y que para siempre esté con él en la mansión del Señor. Así que es una realidad indudable que el creyente le ha sido dada una nueva ciudadanía y por ello ya no pertenece aquí. Es extranjero, su patria está en el cielo y su paso por la tierra es momentáneo, no permanente. Debemos tener cuidado, no sea que nos enamoremos tanto de las cosas terrenales que nos suceda lo que le pasó a esta mujer en el Antiguo Testamento, que se convirtió en estatua de sal. Debemos recordar que cuando la esposa de Lot, todos ellos fueron advertidos de que Dios iba a juzgar ese terreno por su terrible inmoralidad. ¿Qué pasó con ella? Que cuando ella estaba siendo llevada a huir del juicio de Dios, ella miró para atrás. ¿Por qué? Porque su corazón seguía allá, sus afectos estaban allá. Debemos tener cuidado, no sea que nuestro mayor afecto no sea el cielo, sino sea el mundo. Debemos tener cuidado, no sea que nosotros pretendamos ir al cielo, pero con nuestros hechos no estemos mostrando que anhelamos ir al cielo, porque realmente no somos de acá, no somos de acá. Por el contrario, la Biblia es clara, somos extranjeros, peregrinos, estamos de paso en este lugar. Así que como primera medida, a la hora de vivir en medio de unos vecinos incrédulos, debemos tener eso muy en cuenta. No sea que la cultura termine influenciándonos y haciéndonos olvidar del llamado máximo que está en el versículo 9 y en el versículo 10, que fuimos llamados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 2, cuando estamos en medio de una comunidad de vecinos incrédulos, mire lo que dice el versículo 11 en su parte B. Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Les advierto, mire cómo es de claro el apóstol Pedro, y es que un creyente que vive en esta tierra, en medio de vecinos incrédulos, debe tomar seriamente la lucha del alma con su cuerpo. Sabiendo que somos pueblo elegido por Dios y que nuestra ciudadanía está en los cielos, Pedro dice que debemos alejarnos de los deseos del mundo que luchan contra el alma. Más adelante, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, él cita lo siguiente en los versículos 2 al 3. Dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Mire cómo el mismo apóstol Pedro, entonces, cuando está hablando de esos deseos mundanos que batallan contra el alma, se está refiriendo a algo que no debiera ocurrir porque eso pertenece a la vida pasada. Él dice allí en 1 Pedro 4:2, en el pasado
En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Eso está en el pasado, pero mire esos deseos mundanos que cita Pedro: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Este es el estilo del mundo, el estilo mundano que Pedro está citando en el capítulo 2 que hoy estamos leyendo. Este es el estilo del mundo, una vida sexual inmoral, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. Todos esos son cosas que son consideradas inmoralmente delante de Diy ni qué hablar de la vida social. Mira cómo es de importante: parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas. Está hablando de la vida social, de la vida del mundo. Ellos se reunían a hacer fiestas donde predominaba el licor, predominaba la borrachera, predominaba el desenfreno, porque cuando una persona se embriaga, se emborracha, pierde el control y termina haciendo cosas que después ni se acuerda, termina haciendo cosas terribles. Y por eso, mira lo que el apóstol Pedro dice. Voy a volver a leer el versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Son estos deseos de los que los creyentes, en lugar de acercarse, deben alejarse. No está bien que un creyente ande buscando la parranda, la fiesta, el desenfreno, porque esos son deseos del mundo. Pedro dice, por el contrario, aléjense de esas cosas. Aléjense de esas cosas. No deben acercarse, sino alejarse de esos deseos mundanos, porque esos deseos son como un ejército armado que batalla contra el bien del alma. Hay una figura que se aplicaba mucho en el Antiguo Testamento, eran los sitios o las ciudades sitiadas, que los habitantes estaban en su ciudad, pero eran rodeados por un ejército numeroso, muy armado, que venía a invadir esa ciudad. De la misma manera, así batallan los deseos de la carne contra el alma. De la misma manera, el alma ha sido regenerada, ha sido salvada, ha sido lavada por la sangre de Jesús. Pero ¿qué sucede? Que aunque la Biblia nos habla de ese nuevo nacimiento, aún estamos en un cuerpo que no ha sido regenerado. Y ese cuerpo se acostumbró a los deseos mundanos que antes llevábamos y complacíamos con el cuerpo. Pero esta es una batalla que todo creyente genuino debe pelear día tras día. Si usted sabe que hay un ladrón rodeando su casa, si usted sabe que hay gente que está buscando su vida para venir a su casa y robarlo, ¿acaso usted no velaría? ¿Acaso usted no haría algo para asegurar lo que está dentro, que son su vida, la vida de sus familiares y sus bienes? ¿Por qué no lo hacemos con la vida espiritual? Sabiendo que por fuera de nuestra alma hay tantos enemigos que batallan contra el bien de nuestra alma. Debemos poner todo el empeño por presentar una batalla diaria contra aquellos enemigos mundanos que quieren poseer nuestra alma, llevarse uno de los bienes más preciados, y es contaminar lo que Dios ha hecho, es llevar cautivo a la Babilonia espiritual, al mundo, las almas de los que se han preservado para Dios. Recordemos que esta es la batalla de todo hombre en el Señor. Esta es la batalla verdadera de todo hombre, y es preservar su alma de los enemigos
del mundo. En el interior hay un hombre nuevo que se deleita en la ley de Dios, que se deleita en la presencia de Dios. Sin embargo, su cuerpo lo está rodeando, lo quiere poseer para que siga alimentándolo con los deseos de pecado. Por eso es que el creyente que vive en sociedad debe alejarse de esos lugares, porque esos lugares proveen y alimentan los deseos corruptos del alma. No me diga que usted va a ir a una rumba a evangelizar, no me diga eso. Tenga mucho cuidado, porque en lugar de acercarnos a eso, la Biblia que nos dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. A la hora de que nosotros vamos a vivir una vida en sociedad, en medio de una cantidad de testigos que miran lo que hacemos, es necesario que nosotros nos comprometamos con nuestra lucha personal diaria. Yo no puedo decir, no, es que yo voy a ir a dar testimonio, yo voy a ir a ver, mostrar a la gente que soy cristiano, cuando aún no me he comprometido en mi batalla personal contra el mundo. Porque entonces voy a salir y ¿qué va a pasar? El mundo me va a dominar. Y número 3, leamos versículo 12. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Lo voy a repetir. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. La tercera cosa que debemos tener en cuenta a la hora de vivir en sociedad, en medio de personas incrédulas, es que debemos procurar llevar una vida ejemplar. Quiero que tengan muy en cuenta este detalle, porque vamos a explorar este tema y yo quiero que usted comprenda hoy lo importante que es que tengamos una vida ejemplar en medio de vecinos incrédulos. ¿Qué es procurar? Procurar es lo mismo que ocuparse o encargarse. Los creyentes debían tener muy presente que debían ser ejemplares ante una sociedad incrédula. Hacia unos años atrás, el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, en Mateo 5, 14 al 16, les dijo, ustedes, mire que no se lo dijo al mundo, se lo dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mis hermanos, un creyente sin buen testimonio en medio de una sociedad incrédula es como una sal que ya no sala. Es como una sal insípida. Es como una lámpara que se ha puesto debajo de la cama y no puede alumbrar el lugar en el que está puesta. Así es un creyente que no es consciente de su responsabilidad frente a una sociedad incrédula. Es un creyente insípido, sin sabor. Es una lámpara que debiera alumbrar para que todos vean las buenas obras que hacemos en Dios, pero está escondida. Hay personas que probablemente no les parece importante vivir responsablemente ante la sociedad incrédula.
Hay personas que les tienen sin cuidado, viven sus vidas a su antojo. Dicen que son cristianos, pero frente a la sociedad viven bajo pecado y no se les da pero nada. No muestran temor. Viven sus vidas sin ningún límite. Es más, no parecen cristianos, parecen mundanos. Es difícil saber si son cristianos porque parecen más del mundo. No hay una diferencia entre su forma de vivir, de pensar, de actuar. Parecen del mundo. Y uno se sorprende cuando le dicen, no, yo soy cristiano. ¿En serio? ¿En serio tú eres un cristiano? ¿En serio tú eres un discípulo del Señor? ¡Wow! Hay personas a las que no les interesa vivir una vida de testimonio público. Y qué triste es esto, porque esto no es lo que la Biblia nos dice. Mira lo que nos está diciendo el apóstol Pedro a través de esta escritura. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. El apóstol Pablo, hacía unos años atrás, hablándole a los judíos de su época, les dijo estas tremendas palabras. Romanos 2, 21 al 24. Y todo esto lo hace con el fin de entender la responsabilidad que tenemos ante la sociedad de vivir lo que predicamos y enseñamos. Romanos 2, 21 al 24. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Mire lo ilógico que es que una persona diga que es cristiana, que es discípula del Señor, que es parte de su pueblo, que consulta la Biblia para que la Biblia le enseñe su forma de vida, pero resulta que esa persona enseña y enseña y enseña, pero no se enseña a sí mismo. Eso no está bien. Eso no está bien. En lugar de estar hablando tanto, deberíamos callar y vivir más lo que aprendemos. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Mira lo que dice, predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Imagínate. Pablo le está diciendo a los judíos de su tiempo, ustedes que se dicen ser el pueblo de Dios, ustedes que recibieron la ley de Dios, ustedes que la enseñan como parte fundamental de la vida, pero ustedes no la practican. Por eso, nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros decimos ser cristianos y no vivimos una vida ejemplar en medio de la sociedad, estamos trayendo vergüenza al nombre del Señor. Estamos trayendo vergüenza. Por eso Romanos, ahí lo que acabo de leer, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Ah, ¿esos son los cristianos? Los que dicen que aman a Dios pero llegan tarde a su trabajo. ¿Esos son los cristianos, los que hablan de honradez, pero se llevan cosas de la oficina a sus casas? ¿Esos son los cristianos? ¿Esos son los cristianos los que hablando de moralidad viven teniendo relaciones sexuales ilícitas? Entonces, ¿cuál es la sal que somos? ¿Cuál es la luz que somos? Debemos tener mucho cuidado, porque debemos llevar una vida ejemplar en medio de una sociedad incrédula. Ya no digas nunca más,
No importa la forma en que viva, porque solo Dios me conoce, Dios me juzga. Ay, Dios mío, yo he escuchado eso tantas veces que cada vez que lo oigo, yo digo, detrás de eso tiene que haber una cantidad de pecado oculto terrible. Entonces, debemos vivir una vida responsable en medio de los vecinos incrédulos. Ahora, ¿qué sucederá si los cristianos llevan una vida ejemplar en medio de los vecinos incrédulos? Versículo 2 en la parte B dice, así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ojo a un detalle. No quiere decir esto que porque tú vivas ejemplarmente, el mundo te lo vaya a reconocer. No quiero que malinterpretes esto. Puede que inmediatamente no lo reconozcan, pero sí lo van a reconocer obligatoriamente el día del juicio. Ya lo voy a explicar. Va a suceder que en medio del conflicto que tenían, por ejemplo, los creyentes de ese tiempo con la sociedad romana, ellos estaban siendo acusados por actuar mal. Y por lo que uno puede ver en lo que está en los versículos 13 hacia adelante, uno puede ver que es muy probable que ellos fueran acusados de deshonrar a las autoridades, que es probable que ellos se sublevaran contra sus amos, los que eran esclavos, que es probable que ellos tuvieran matrimonios en desorden y que aún entre cristianos hubieran chismes y pleitos. Es probable, por lo que uno mira en el contexto que está en este capítulo. Entonces, ¿de qué se trata entonces esto? Miren, por ejemplo, porque no se trata de una sociedad que está acusando a los cristianos por hacer cosas malas, sino se trata de una sociedad que estaba sesgada por su pecado y que estaba acusando a cristianos de hacer lo bueno. Pero yo quiero que entendamos algo. Mire, primera de Pedro 2:20, porque Pedro es insistente en este punto. Porque no se trata de sufrir por haber hecho lo malo, y es lo que yo quiero hablar en este punto. No se trata de ser desechado y aborrecido por una sociedad cuando hemos hecho lo malo. No es eso. Porque hay gente que dice, ay no, Dios me está castigando, y no, esta prueba está muy dura y resulta que la prueba es que no, está en fornicación. No, está haciendo lo malo, eso no es ninguna prueba, es una obediencia, es un castigo del Señor por el pecado. Mira el versículo 20, primera de Pedro 2:20, dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Ahí no hay mérito. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pedro le está pidiendo a los cristianos de su época que, aunque ellos padezcan y iban a padecer por causa de hacer lo correcto, les decía, no quiero que ustedes crean que van a sufrir solamente porque ustedes están ignorando que están haciendo cosas malas. Que ellos debían entender claramente que el hecho de hacer cosas malas trae castigo. Mire, por ejemplo, vuelve y lo cita en el capítulo 3, versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Está hablando de esa vida honrada, correcta, intachable de los cristianos, de esa época, de la misma manera que para nosotros el día de hoy. No sea que estemos sufriendo por hacer lo malo. Lo que a Dios honra es que suframos cuando hacemos lo bueno. Eso es lo que a Dios trae honra. Ahora, ¿los incrédulos van a reconocer la vida honorable que debe llevar un cristiano? La respuesta es sí, pero como les decía hace un momento atrás, puede que a corto plazo no. Habrá en algunos casos que habrán personas que van a decir, oiga, yo me equivoqué con usted, tanto que yo lo juzgaba, lo criticaba,
pero yo he visto que usted hace las cosas de una forma honorable. Yo he visto su forma de vida y ahora yo me abstengo de levantar calumnia y cualquier mentira en contra suya, porque he podido ver que en medio de todas las palabras nefastas que dije de usted, yo ahora veo y puedo dar fe de que usted es una persona honorable. Y hasta a veces piden perdón. Sin embargo, no quiere decir que todos lo vayan a hacer. No se confíe de eso. Habrá momentos en que sí, y qué chévere, nos da gusto decir, oiga, qué bueno que por lo menos mi vida en Cristo pudo traer luz a su vida y pudo darse cuenta de que yo tan solamente estoy sirviendo al Señor. Pero tarde o temprano, todos los que señalaron a un cristiano, se burlaron de él y trataron de hacerlo quedar como un malhechor y una persona deshonesta, cuando no es así, esa persona en el juicio de Dios se va a dar cuenta de que esa persona sí vivía para Dios. Es necesario resaltar que las personas que aman el mundo y su desenfreno van a ser juzgados por Dios. El Dios que todo lo ve, el Dios que es totalmente justo, los va a juzgar. Pero en medio de ese juicio verán a todos los creyentes vestidos de la justicia de Dios, resplandecientes gracias a aquel que los lavó con su sangre santa y sin mancha. Esa conducta honorable que vivieron en la tierra es nada más y nada menos que la vida de Cristo en ellos. Llevar una vida intachable en medio de un mundo corrupto es la muestra de una fe auténtica. Mire 1 Pedro 1, 6, 7. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Se dan cuenta de que Pedro siempre está hablando de que el creyente que padece aquí en la tierra por causa de su fe y que lleva una vida honorable va a ser recompensado el día del juicio? Porque ese día será evidente que habrá una separación entre dos grupos de personas. Las ovejas, como lo dice el libro de Mateo, que son los benditos del Padre, y las cabras, aquellas que nunca obedecieron al Señor. Y las cabras verán delante al Señor y verán junto a Él a sus ovejas. Sus ovejas son las que obedecieron su palabra. Sus ovejas son las que reflejaron aquí en la tierra la vida de Cristo. Y las cabras verán eso con sus propios ojos. Así que, mis hermanos, este ha sido el mensaje del día de hoy. Recordemos que tenemos una tremenda responsabilidad en nuestra vida pública. Yo cumplo con decir, créanme, hay gente que esto le entra por un oído y le sale por el otro. Son simples y no quieren entender esto. Pero yo cumplo con decir la palabra de Dios. Yo espero, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, que usted sea receptivo a este mensaje, que no es mío, yo tan solo le estoy exponiendo las Escrituras. Si tú hasta hoy has llevado una vida que no representa a Cristo, es tiempo de que vuelvas a tener una vida ejemplar en medio de un mundo de no creyentes. Es tiempo de que tú comprendas de que esta no es tu tierra, eres extranjero, eres peregrino. Y es tiempo de que tomes activa batalla contra los deseos que batallan contra el alma. Oremos. Señor,
Damos gracias a ti por este mensaje en este día, Señor. Rogándote, Señor, que nos ayudes como creyentes, como iglesia, Señor, a entender la relevancia de estas palabras en este tiempo, Señor, donde cada vez con más preocupación vemos cómo se cumple lo que tú anunciaste en la palabra, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Señor, ayúdanos a pesar de que la gente nos tilde de retrógradas, nos tilde de arcaicos, de religiosos, ayúdanos a perseverar y a demostrar que nuestra fe es auténtica. Ayúdanos, Señor, en medio de una sociedad incrédula, a reflejar tu nombre, tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos del mundo, no pertenecemos a este lugar, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Y ayúdanos cada día, mediante el ayuno, mediante la oración, mediante una vida devocional fuerte, presentar batalla contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, Señor. Ayúdanos a no descuidarnos, sabiendo que esos deseos carnales, están esperando cualquier descuido para empezar a romper las murallas espirituales que nos ha dado tu Espíritu, Señor. Presérvanos y guárdanos. Y, Señor, ayúdanos mediante esa batalla personal poder ir y vivir una vida de luz y de sal en medio de vecinos no creyentes. Señor, procurando vivir una vida ejemplar. Señor, porque sabemos que puede darse aquí o puede darse en el juicio, pero tarde o temprano el mundo reconocerá que te hemos amado a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por estos minutos que nos han dado para meditar en la palabra del Señor. Deseamos de todo corazón que este mensaje se convierta en vivencia para todos nosotros. No solo lo digo para ustedes, sino para mí, para mi esposa, para mis hijas. Todos debemos vivir este mensaje. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde con su poder y que seamos esta semana y siempre luz y sal en la tierra. Dios los bendiga.